Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, el día de hoy y el día de mañana también escucharemos en la primera lectura el libro del Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento en nuestras Biblias. En general, como lo escuchamos, este libro contiene una serie de leyes y de normas que regían el culto de los antiguos sacerdotes judíos y también que regían la vida de la comunidad del pueblo de Israel. Pero, a ver, ¿cuál es la idea de escuchar este libro? ¿Cuál es la intención de reconocer este libro como palabra de Dios, con normas ahora ya anacrónicas y en desuso, la gran mayoría de ellas? Bueno, pues miren, el pueblo se había dado cuenta de la presencia de Dios entre ellos. El pueblo había sido testigo de la actuación de Dios entre ellos. Los había inspirado para hacer el éxodo, salir de la esclavitud, moviéndose por el desierto hacia la libertad. El pueblo había sido testigo de que cuando tuvieron hambre les dio el maná, cuando tuvieron sed les dio el agua de la roca, que los protegía de las inclemencias y de los enemigos. El pueblo era testigo primero de la presencia de Dios entre ellos, que estaba con ellos, que caminaba con ellos. Y entonces la pregunta normal: ¿cómo poder responder a esta benevolencia? ¿Cómo poder responder a aquel que me está acompañando, que me está dando todo? ¿Cómo poder responder a aquel que me ha protegido y a quien le debo mi vida, a quien le debo mi identidad? ¿Cómo poder responder adecuadamente a aquel que me ha alimentado y que sigue inspirando mis pasos? Pues tratando de conservar la pureza, la piedad y la devoción hacia Dios. El libro del Levítico es lo que quiere: tratar de que el pueblo responda adecuadamente, con piedad, con pureza y con devoción a Dios. Que lo sagrado no se mundanice, ni que se haga tan simple y tan ordinario que perdamos los límites y que eso nos lleve entonces a la monotonía de lo sagrado y a estar tan acostumbrado a ello que ni siquiera distingamos la presencia de Dios en nuestra vida o en el mundo. El libro de Levítico nos enseña entonces que si hay algo que debemos cuidar, es la presencia de Dios entre nosotros. Y el libro de Levítico también puede decirnos que si en algo debemos exagerar, es en la piedad, en la devoción y en el acercamiento hacia Dios nuestro Señor. Porque, a ver, el desprecio de Jesús que escuchamos en el Evangelio, el desprecio de Jesús es también hoy una realidad. Y a veces entre los más cercanos, como en el Evangelio, entre nosotros. Un escritor sagrado decía que no hay nada más peligroso para la iglesia que un mal católico, ¿no? Y tal vez porque nos hemos acostumbrado a la monotonía de lo sagrado, el respeto, la devoción, el silencio,
el cuidado y la pulcritud, y de ahí la expresión de una auténtica conciencia de a quién nos acercamos, a quién venimos a ver. Porque digo, para sanar, para divertirse, para entretenerse o para perder el tiempo, quizá haya muchas rutas más o algunos otros lugares, pero aquí venimos al encuentro con lo sagrado. Por eso los servidores nos cuidamos, nos preparamos, por eso nos revestimos también. Por eso el presbiterio está en lo alto, porque no está al nivel de lo humano, está a otro nivel, al nivel de lo divino. Esto no es un escenario, esto nos quiere enseñar litúrgicamente eso, que lo que se hace aquí, que lo que se proclama aquí es salvación para nuestra vida aquí y ahora y para el futuro. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con la presencia de lo sagrado en nuestra existencia. Miren, de repente lo vamos perdiendo y nos vamos acostumbrando o mal acostumbrando, ¿no? Yo soy de un pueblo, pero recordemos antes, ¿no? Pasábamos por un templo o por una iglesia y ¿qué hacíamos? No pasábamos como por delante en la casa de Lupita, de X, Y, con todo respeto, ¿no? Pasábamos y nos persignábamos. Entrábamos al templo y buscábamos arrodillarnos y santiguarnos, ¿no? Siempre en la casa teníamos una imagen en la entrada, en el cuarto, en la habitación. ¿Qué es eso? Es referencia a lo sagrado. Son signos que nos llevan a recordar la presencia de Dios en nuestra vida. Lo cargamos en el pecho, algunos en una crucecita o en alguna imagen. Tenemos el rosario en la bolsa. ¿Qué es eso? Por supuesto que no es para que nos vaya bien, para que nos dé suerte, por supuesto que no es eso, para que no nos pase nada. Eso no es. Es la presencia de lo sagrado y el recuerdo de Dios en nuestra vida y nuestra respuesta a Él. Pidámosle al Señor que nos ayude a recuperar esa identidad nuestra. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con la presencia de Dios en nuestra vida y a volverlo a colocar de donde quizá lo hemos sacado u otros lo siguen rechazando. Que el Señor nos anime hoy con nuestra comunión a seguir caminando. Que el Señor así nos lo conceda, así sea. De pie, por favor.